Tiene la palabra la asambleísta Jimena Peña. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas legisladores, y un fraterno saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. Presidente, deseo iniciar mi intervención agradeciendo el esfuerzo que ha realizado la Comisión de Relaciones Internacionales de reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana, una ley que ya ha tenido algunas reformas precisamente presentadas por esta servidora, siempre pensando en fortalecer este cuerpo normativo a favor de nuestros migrantes que viven en el exterior. Quiero agradecer a la Comisión por haber acogido ya algunas de mis propuestas, como por ejemplo en el artículo 10 sobre el derecho a la identidad cultural ecuatoriana. Nos hemos preocupado de garantizar que los consulados también hagan esfuerzos para proteger la identidad de nuestros pueblos y nacionalidades en el exterior. También en el artículo 13 sobre derecho a la participación política. En el 41, donde le damos la posibilidad a nuestros hermanos migrantes retornados de aplicar para su homenaje de casa hasta 3 años luego de haber regresado al país. Y también en varios artículos relacionados a trata de personas. En los temas que quedan pendientes, presidente, y que nos gustaría insistir con la Comisión de Relaciones Internacionales, están temas como, por ejemplo, en el artículo 73, los temas que tienen que ver con naturalización por matrimonio o unión de hecho. Yo creo que es importante al presidente de la comisión y a los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales pedirles que revisen bien el numeral 2 y 3 de este artículo, por cuanto la frase que dice lo siguiente: siempre que el domicilio se encuentre establecido en el país, estaríamos entonces impidiendo que ecuatorianos que viven en el exterior, que se encuentran casados con ciudadanos extranjeros, no puedan aplicar para la naturalización de su cónyuge, sobre todo en casos de retorno, cuando ya los migrantes desean retirarse, están casados con un ciudadano de otro país, tuvieran que estar en el territorio ecuatoriano para poder aplicar para la naturalización, lo cual creemos realmente vulnera los derechos de los ecuatorianos que estamos fuera, que son los mismos de los ecuatorianos que estamos dentro del país. Por tal motivo, nosotros creemos que tanto la naturalización por matrimonio o unión de hecho, asimismo como los procesos de solicitud de naturalización, deben darse también en el exterior, si así lo desea el ecuatoriano que está realizando esta gestión a favor de su cónyuge. Estamos en desacuerdo que se obligue a que este trámite se realice dentro del Ecuador, ya que estos trámites se pueden realizar desde los consulados. Cuidado, señores legisladores, y estemos legislando para la particularidad. Debemos legislar para la generalidad. Y en este sentido es importante que los ecuatorianos que estamos fuera podamos realizar el mayor número de trámites posibles desde los consulados que son suelo ecuatoriano. Me gustaría que me ayuden con una presentación en relación al artículo que tiene que ver con homenaje de casa. Hemos realizado una breve presentación sobre los 2 artículos que estarían modificándose en esta reforma. En primer lugar, como pueden ver en la segunda lámina, el artículo 35A que plantea el proyecto de ley, realmente creemos que no debe ser el 35A, ya que el artículo 35 establece el derecho de acceso a la pensión jubilar. Es el artículo 36 el que habla de homenaje de casa. Por tanto, si se quiere sumar un artículo adicional relacionado a temas de importación de homenaje de casa, debería ser 36A y 36 y no 35A. Pero bien, vamos a la siguiente lámina y me gustaría mostrarles a ustedes, señores legisladores, lo que está vigente en la actualidad. En la actualidad, el homenaje de casa se regula a través de la ley, por supuesto, el artículo 36 vigente de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y también a través del Decreto Ejecutivo 396. Son en estas 2 herramientas que, pues, juntas nos ayudan a implementar el derecho de homenaje de casa para nuestros hermanos ecuatorianos. ¿Qué es lo que establece el reglamento en este momento? El reglamento establece que un vehículo que puede traer un ecuatoriano puede ser de 60 salarios básicos unificados, es decir, un valor de 24,000 y de una moto de 21 salarios básicos unificados de 8,400 respectivamente. También se dice que no existe un límite en el homenaje de casa como tal.
En el reglamento, en el decreto ejecutivo 396, se establece la definición de menaje de casa, pero no existe un límite en la cantidad de menaje de casa que se puede traer. Eso es lo que está vigente. Tenemos algunos parámetros del valor del vehículo, del valor de la motocicleta. No se define en la ley vigente el menaje de casa, esto lo hace el reglamento. Pero en este reglamento no existe un límite cuantificado de lo que puede traer un migrante en su menaje de casa. En el artículo 35A, que a mi criterio debería ser 36 o 36A, lo que se establece es mejoras, digamos, se define ya en la ley, es decir, del reglamento se eleva a ley la definición del menaje de casa, lo cual no tendríamos problema, pero lo que sí realmente tenemos complejidades es en que aquí se limita lo que se puede traer en menaje de casa. Se dice hasta $24,000, cuando en la actualidad no tenemos un límite en el reglamento, es decir, un migrante podría excederse más de esa cantidad en sus bienes personales que no sean un vehículo, y por eso creemos que si es que vamos a incorporar esto a la ley, que sea para mantener lo logrado, ojalá mejorar lo logrado, pero no retroceder. Y a mi criterio en este momento la limitación sería un retroceso a lo que tenemos vigente en la actualidad. También en el artículo 35A se detallan algunos temas del vehículo, de la motocicleta, que se vuelven a plantear en el artículo 36 vigente. Por tal motivo, yo creería que el artículo 35A debería ser eliminado y trabajar en un artículo íntegro, bien hecho, que puede ser una reforma al 36 vigente. Y aquí en el artículo 36 propuesto también salta una alerta. Nosotros hemos trabajado para que hayan mejoras permanentes en el beneficio de menaje de casa. Y realmente hemos conseguido que el vehículo que puede traer un migrante pueda tener hasta 5 años de antigüedad. En la reforma del artículo 36 se reduce de 5 años a 2 años y eso causa un perjuicio a la comunidad migrante, porque si nosotros en algún momento logramos que se extienda a 5 años, fue precisamente para facilitar a los ecuatorianos que compran un vehículo a crédito. Usualmente los créditos de vehículos en el exterior son de 5 años. Los migrantes hacen un esfuerzo para pagar su carrito, está pagado, lo quieren traer y ya no pueden porque ya no cumple con los requisitos de antigüedad. Por eso creemos que es fundamental que se mantenga los 5 años de antigüedad, porque eso fue cambiado originalmente la norma vigente y fue cambiado precisamente por el clamor de los ecuatorianos que pedían que la antigüedad por lo menos se extienda a 5 años. Vemos con buenos ojos que se mejora el valor del vehículo, eso es positivo. Los migrantes podrían traer entonces un carrito en mejores condiciones. El valor del equipo del menaje de casa no se modifica, se queda en $64,000 y también la posibilidad de que el menaje de casa se pueda adquirir en el Ecuador, no lo veo mal, creo que es bueno dar esa flexibilidad a los ecuatorianos, pero aquí incluso les invito a pensar a los compañeros migrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, a lo mejor podríamos extender digamos, estos beneficios, por ejemplo, la posibilidad que un migrante que regresa al agro pueda también comprarse un tractor sin pagar impuesto. Yo creo que ahí podríamos trabajar en lo que nos queda de la reforma para mejorar el artículo 36, que yo creo tiene mucho espacio para mejoras. También yo creo que es importante usar esta reforma para hacer que las leyes sean homogéneas para todos los ecuatorianos. No podemos tener distinciones entre uno u otro ecuatoriano por sus cargos que ocupen. Por ejemplo, yo quisiera informarles, señores legisladores, que los funcionarios diplomáticos de carrera pueden traerse o los políticos incluso que están fuera del Ecuador pueden traerse un carro en mejores condiciones que los ecuatorianos migrantes. Si un funcionario diplomático va a su misión 3 años y tiene condición de embajador, se puede traer el carro que quiera, viene acá un año más, está en Ecuador, le vuelven a mandar de misión, puede traerse otro vehículo sin ningún problema. Y así, cada vez que sale a trabajar en el exterior, el Estado tiene que darles exenciones tributarias si ese funcionario desea traer un vehículo. Yo creo entonces que armonizando el artículo 36, podríamos nosotros hacer
que cualquier ecuatoriano, ya sea migrante que está afuera o un ecuatoriano que tenga la posibilidad de traer o de importar un vehículo, lo haga en las mismas condiciones que hace un migrante. No podemos seguir manteniendo ese estado de privilegios y creo que las normas deben ser, a medida de lo posible, generales. Por eso pedimos entonces que en el artículo 36 también se deje claro que los funcionarios que se encuentren prestando sus servicios en misiones diplomáticas u oficinas consulares en organismos internacionales, cualquiera sea su rango o cargo, se sometan a las disposiciones de este artículo y no puedan importar un vehículo que exceda las condiciones establecidas para las personas ecuatorianas que deciden retornar con el ánimo de establecerse en el Ecuador. Aquí también dejamos claro que estos funcionarios pueden importar un vehículo con estas exenciones por una sola vez. Si ellos en el futuro quieren traerse un vehículo, que lo traigan, pero que tributen y que paguen todos los impuestos que deban de pagar. No creo que debamos de estar subvencionando estos privilegios. Así es que le pido a la comisión que considere esta reforma al artículo 36 y asimismo a dos disposiciones derogatorias, entre ellas a los artículos 59, 68, 69, 70 y 71 de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, Consulares y de los Organismos Internacionales, publicada en el año de 1973. Creemos que estas dos derogatorias son importantes para que entre en vigencia lo que estamos proponiendo en el artículo 36. Bien, esto sobre el menaje de casa. Yo quisiera, colegas legisladores, levantar dos alertas. La primera, que es importante y muy grave, tienen que ver con los artículos 123, 134, 144, 145 de las reformas. Compañeros legisladores, es importante que nosotros como migrantes les podamos compartir a ustedes la experiencia de vivir en otro país. Peor si estamos en situaciones de irregularidad. Por eso, en el artículo 123, por ejemplo, se establece que las autoridades migratorias tienen que desarrollar un mecanismo para controlar los lugares donde van a estar las personas que ingresan al Ecuador. Es decir, vamos nosotros efectivamente a tener, y esta es una pregunta, a tener la capacidad de rastrear todos los lugares que visitan los turistas en el Ecuador. Cuidado, y esto se vuelve una herramienta de persecución para de pronto sectores que creemos de pronto atentan contra la seguridad o se prestan, digamos, a ciertos conceptos de discriminación contra el diferente. En el 134 también, sobre el control de actividades autorizadas y de permanencia en el Ecuador, se da a la policía el rol de, conjuntamente con la autoridad migratoria, de verificar el estatus migratorio de los ciudadanos. Yo como migrante irregular les puedo decir, colegas legisladores, que vivir sin documentos en otro país es una experiencia que no le deseo a nadie. Temor, miedo, cuando uno ve a un policía, a uno se le enchina la piel porque uno tiene miedo, uno está trabajando y de pronto tiene miedo a ser deportado. Cuidado, colegas legisladores, y con la reforma de este artículo le damos la posibilidad a la policía de perseguir migrantes en vez de perseguir narcotraficantes, delincuentes, contrabandistas en la frontera. Hace pocos días en la Comisión de Justicia debatíamos sobre las capacidades pobres que tiene la policía de trabajar contra la delincuencia organizada. Y aquí en la ley le estamos dando la posibilidad a que persigan migrantes, a que pidan estatus migratorio. Eso, colegas legisladores, ni en el estado de Nueva York, donde yo he vivido años, la policía le puede pedir a un ciudadano el estatus migratorio. Y nosotros con la reforma del artículo 134 le estamos dando ese rol a la Policía Nacional. Yo alerto contundentemente este artículo y estoy absolutamente en contra. De igual manera, en el artículo 134 se establece que mientras la persona esté en proceso de deportación, tenga que estar en centros de privación de libertad, con otro nombre, centros de acogida, llámele como quiera, son centros de privación de libertad. Yo pregunto, colegas legisladores, ¿en este momento el Ecuador tiene recursos como para estar creando centros de privación de libertad para inmigrantes? O sea, si tenemos las cárceles llenas, pues tenemos un problema carcelario grave. Tenemos en este momento los recursos para crear estos centros de acogida, que en realidad son centros de privación de libertad para garantizar la deportación. Si son delincuentes, si son sentenciados, absolutamente de acuerdo. Pero es un ciudadano que ha estado trabajando acá y por mala suerte le coge la policía, tiene que ir detenido hasta que le concluya su proceso de deportación.
Igual, colegas legisladores, si no tenemos plata para escuelas, si no tenemos plata para salud, por Dios, en este momento no creo que debamos tener plata para meter preso inmigrantes por no tener un documento que le permite estar de manera legal en el país. Y la reforma al artículo 145, la eliminación del numeral 2, donde la ley vigente claramente dice que el proceso de deportación es un proceso administrativo y no debe involucrar privación de libertad, y lo eliminan precisamente para poder aplicar la reforma al 144. Colegas legisladores, no podemos caer en este juego. Estamos de acuerdo que tenemos que tener controles, pero no podemos llegar al exceso de portarnos peor de lo que se portan con los ecuatorianos en otros países más llamados desarrollados. Una última observación a los artículos 152 y 153. Nuevamente, creo que tenemos que luchar contra ese estado de privilegios que existió en el pasado. Veo que en el numeral 12 se pretende dar pasaportes diplomáticos a exministros, a ex embajadores, o sea, ya terminan su servicio diplomático y resulta que ahora los señores quieren mantener su pasaporte diplomático para ellos y sus esposas de por vida. ¿Por qué? No estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con el numeral 3 del artículo 152. Que los asambleístas electos por el pueblo tengamos pasaportes diplomáticos, de acuerdo. Pero no, ¿por qué tienen que tener nuestros cónyuges o nuestros hijos pasaportes diplomáticos? Eso es crear privilegios relacionados a la clase política que en este momento está tan desgastada. Creo que es el peor momento para hacer esta reforma al artículo 152. No estoy a favor de que se creen o que se otorguen pasaportes diplomáticos a los familiares de los asambleístas. Y en el artículo 153 sobre pasaporte oficial y de servicio, tampoco estoy de acuerdo con el numeral 16, donde se da la posibilidad a exfuncionarios de carrera también, de cierto rango, por supuesto, a tener también estos pasaportes aunque estén retirados. Tampoco estoy de acuerdo. Colegas legisladores, de buenas intenciones está lleno el infierno. Yo he sido una de las que siempre he abogado que las normas pueden ser mejoradas y creo que ese es el esfuerzo que todos tratamos de hacer en este momento. Pero cuidado, que en ese esfuerzo de mejorar lo vigente caigamos en los extremos y nos prestemos a generar privilegios con los que hemos luchado ya y hemos superado. Creo que debemos seguir derogando esos privilegios y respetando nuestra Constitución que ve la movilidad humana como un derecho. Gracias, presidente. Gracias, colegas legisladores.